Es bióloga molecular y biotecnóloga, con investigadores de diferentes países. Ha participado como tutor de estudiantes tanto de licenciatura como de maestría. Ha publicado más de 21 artículos científicos en revistas internacionales indexadas, con un total de 445 citas y en 5 artículos en primer autor. Su principal logro en el área biotecnológica es el desarrollo y transferencia de tecnología de producción de toxinas recombinantes de diferentes especies de alacrán para la empresa Silanes. Actualmente es investigadora científica de CONACYT, es catedrática de CONACYT reconocida por el Instituto de Ciencias de la UAP y pertenece al SNI, así como ha trabajado en otros proyectos y ponencias a nivel nacional e internacional. Quiero darles la bienvenida. Gracias, doctora, y le dejo el micrófono. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes para presentarles lo que he desarrollado en mi último doctorado y les voy a platicar acerca de todo lo referente al alacrán, ahorita lo van a ver. El título de la ponencia que les voy a dar, como ya lo ven, es Caracterización de toxinas y péptidos antimicrobianos de glándulas venenosas de alacrán. Este postdoctorado lo realicé con el doctor Lurival Posani, que es un experto a nivel mundial en cuanto a alacranes. Y bueno, voy a empezar a hablarles acerca de lo que es el alacranismo, y esto se refiere a la picadura de alacrán. Hoy en día, alacranismo significa picadura de alacrán, y como podemos ver aquí, 7 áreas a nivel mundial son identificadas como de riesgo. Entre estas 7 áreas se encuentra nuestro país, México, aquí lo pueden observar, y en color negro se puede ver la incidencia que tiene este número de picaduras por 100.000 habitantes. Al año, más de 1.2 millones de picaduras hay, y sobre todo quienes son más afectados son los niños y los ancianos. ¿Me pueden ayudar a aquí en esta diapositiva pueden observar los alacranes más peligrosos del mundo. En nuestro país se encuentra este, que es el Centruroides noxius, y es el más venenoso de nuestro país. Afortunadamente solamente se encuentra en Nayarit. En Durango está este alacrán, y antes se pensaba que este era el alacrán más venenoso de nuestro país, o el más tóxico, pero no es verdad. Como lo repito, el noxius es el más venenoso. Sin embargo, el problema de salud pública nos lo da este alacrán, que es Centruroides límpidos, se encuentra en Guerrero y en Morelos, y es el conocido como el alacrán güero. Entonces este es el que nos causa más problemas, porque es el que causa más picaduras, no es porque tenga el veneno más potente. También en el mundo se encuentra, por ejemplo, Leirus quincestatus, que es este, que está en el norte de África, Androtonus mauritanicus, que está en Marruecos. Este es el más potente del mundo, Androtonus australis, que está en el norte de África. Y también está otro, como pueden ver aquí, que es Parabutus granulatus. En Brasil se encuentra Titius cerulatus como el más venenoso de ese país. Y estos representan los alacranes más peligrosos en el mundo. Y vean, nosotros tenemos 3 de ellos. Ahora, la intoxicación por picadura de alacrán en nuestro país ocupa el lugar número 12 en cuanto a importancia nacional. ¿Y qué es lo que causa esto? Lo que primero se hizo fue estudiar el veneno porque nos causaba daño a los humanos. Entonces se descubrió que en el veneno era una mezcla de péptidos, proteínas, etc. Pero sin embargo, lo que más estaba presente en estos venenos son toxinas. Son toxinas que reconocen a canales iónicos, canales de sodio, potasio, cloro y calcio. Las que nos afectan a nosotros principalmente son aquellas que reconocen a los canales de sodio. Lo que hacen es interferir. Una vez que reconocen al canal, inactivan la salida o entrada del sodio, y eso hace que se impida la comunicación de una célula a otra. Entonces esto causa toda la sintomatología de envenenamiento que presentamos al ser picados por un alacrán. Además de las toxinas, últimamente también hemos encontrado en aquellos alacranes que no son venenosos al humano, interesantemente tienen proteínas que tienen funciones antimaláricas, otras que tienen función analgésica y algunas otras que funcionan como antimicrobianos, lo cual es de mucho interés para nosotros porque podríamos generar nuevos antibióticos. Aquí está un mapa de la República y pueden ver, estas zonas que están aquí, en cafecito, son las más propensas a sufrir picaduras de alacranes. Aquí está Guerrero, Morelos, Colima, en este lugar está Centruroides tecomanus, y Nayarit, como ya les había dicho, está Centruroides noxius, que es el más venenoso.
La intoxicación por picadura de alacrán ocupó el 6º lugar dentro de las 20 principales causas de enfermedades no transmisibles en el 2012. Y bueno, pues aquí pueden ver que Puebla no tiene mucha incidencia de picadura de alacrán, sin embargo sí hay alacranes que pudiesen causar envenenamientos. Ahora vamos a ir uno por uno, ¿no? Noxious, como yo les decía, es el más venenoso del país, el veneno es muy potente y tiene la característica de que tiene una toxina más abundante, la toxina CN2, que aquí la pueden observar. Esta es la estructura ya resuelta de esta toxina, es muy pequeñita, es de 7.348 daltones, tiene una alfa hélice, es una característica de este tipo de toxinas, y 3 betas antiparalelas, esas son hojas betas. Y esta estructura que tiene esta toxina y que comparte con las demás toxinas que hay en los venenos de los alacranes, las hace muy estables y muy resistentes a degradación. Entonces estas son muy activas y como yo les decía, este tipo de alacranes tiene un veneno simple. ¿Qué quiere decir? No significa que solo tenga una toxina, tiene una mezcla de muchísimas toxinas, pero una de ellas, la CN2, es la más abundante. Esto significa que si tú generas un anticuerpo dirigido contra CN2 y lo logras neutralizar, se puede neutralizar el veneno completo. Sin embargo, hay otro tipo de venenos, como el que tiene este alacrán, que yo les decía que es el que representa el mayor problema en México, el Centruroides noxious. No solamente tiene una toxina, tiene más de dos, las principales es CL1, CLL2, y tiene otras, son como 5 las encargadas de causar el envenenamiento. Entonces es muy difícil para nosotros generar varios anticuerpos que pueden neutralizar a cada una de estas toxinas con alta eficiencia y poder neutralizar el veneno. ¿Qué hacíamos en el laboratorio? Bueno, primero, en el laboratorio por ahí de julio, le encargábamos a un chico que es de Guerrero, que misteriosamente o interesantemente, como puedan verlo, él le ha picado a este tipo de alacranes y no tienen efecto sobre él. Entonces no sabemos si tiene una resistencia o algo. Lo que pensamos es que a lo mejor tenga una mutación en su canal, en los receptores, de tal forma que ya no le hace daño. Y entonces este muchacho nos trae como 5,000 alacranes al laboratorio, porque ustedes piensan, o sea, una gotita de este veneno, aquí se ve ordeñando al alacrán. La ordeña consiste en darle un pulso eléctrico aquí al alacrán y entonces suelta el veneno. Es un estímulo que nosotros damos y entonces suelta, pero es una gotita, ¿sí la alcanzan a ver? Sí. Entonces en esta capa Petri la llenamos de gotitas, entonces ahí puedes ordeñar como 100 alacranes aproximadamente. Y con este material empiezas y después purificas por cromatografía de HPLC el veneno y te queda uno de estos piquitos, representa alguna de las toxinas. Cada uno de estos son componentes diferentes y te quedas con la toxina. Pero pudiese ser que tu toxina es esto, es una cantidad muy pequeñita. Entonces por eso necesitamos de 5,000 o más alacranes para tener un buen material y poder empezar a caracterizar o jugar con este tipo de toxinas. Entonces, como yo les comentaba, llegan estos chicos que nos hacen la colecta en Guerrero y pues nos traen diversos alacranes, muchísimos, y pues eso es uno de los misterios, ¿no? Un mito también es que a veces uno piensa que si te pica el alacrán no tiene efecto sobre ti, pero a veces hay picaduras en seco, porque el excremento de los alacranes a veces taponean los conductos por donde sale el veneno y entonces puede ser que te esté inyectando en seco, que es prácticamente que no te inyectó nada y por eso no tiene sintomatología. Entonces, ojo, y más sobre todo ustedes que son biólogos y van al campo, no se confíen, si les pica un alacrán vayan inmediatamente al médico porque tendrán media hora para ser atendidos y que se les ponga el antiveneno, porque si llegan las 2 horas y les picó un alacrán peligroso, pues no la van a cortar, ¿no? Entonces, vean. Después de que reunimos toda esta cantidad de veneno, otro de los estudios que se hacen es el proteoma. Esto consiste en que cada uno de estos piquitos que están acá, que nosotros fuimos colectando, se mandan a un equipo de espectrometría de masas y entonces te dice, en este tiempo de retención, vamos a ver un poquito más aquí, se ve por ejemplo aquí en 30, se toma ese tiempo y buscamos aquí 30, aproximadamente acá. Significa que no solo un componente, hay 1, 2, 3, 4, mínimo 5 componentes con esa masa molecular. Estos son daltones, 1800 daltones, otro componente de 2500 y así es un paso previo. Pero esto es un proteoma, entonces te dice qué compuestos, qué peso tienen esos compuestos en estos tiempos de retención. Otra de las cosas que hacemos es hacer transcriptomas de las glándulas venenosas. ¿Qué significa un transcriptoma? Aquí lo pueden ver.
es una colección de fragmentos de cDNA que se derivan de un RNA mensajero de una muestra dada. En nuestro caso es la glándula venenosa. ¿Qué es lo que hacemos? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Básicamente es ver qué proteínas se están expresando en la glándula venenosa, pero a partir de la información de RNA. Y estos transcriptomas son de los que algunos de estos he participado, pero son los que se tienen ahorita reportados y algunos otros que van a salir más adelante. Y para hacer un transcriptoma, tomamos el telson del alacrán, y lo pueden ver en la imagen aumentada, y dentro de este telson va a estar ocurriendo lo siguiente: está el DNA, se hace la transcripción, se hace el RNA y esto produce a las toxinas. Entonces lo que nosotros tomamos es al alacrán, cortamos el telson porque ahí está el material que nos importa. No nos llamamos con estas tijeras, más especializadas. Y en este tubito ponemos el telson, ya cortamos ahí la colita del telson. Bueno, ustedes saben muy bien de estas partes, ¿no? De los alacranes. Entonces la ponemos acá y entonces lo que hacemos es, con una solución que va a alisar al telson y que nos va a dejar al descubierto el RNA, nosotros vamos a purificar el RNA que está presente ahí. Ahorita pues ya lo hacemos con kits especiales. Básicamente el fundamento de esto es poner soluciones que van a desnaturalizar proteínas, etcétera, y en las columnas tienen una sílica aquí que tiene afinidad con ácidos nucleicos. Entonces aquí se nos quedan atrapados tanto el DNA como el RNA, pero como a mí solamente me interesa el RNA, ponemos una DNasa en este paso, destruimos o degradamos al DNA y nos quedamos con el RNA haciendo una ilusión. Después de que ya tenemos el RNA, lo transformamos a cDNA con una transcriptasa reversa. Entonces hacemos una primera hebra de cDNA con oligos que ya vienen en otro kit especiales. Aprovechamos la característica que tienen los RNAs eucariotes, que es una cola de polía, y entonces hay un oligonucleótido con politest que va a invitar en esta parte, y es así como hacemos la extensión de la primera hebra de DNA. Después, con una reacción normal de PCR, hacemos la hebra complementaria y nos quedamos con cDNA de doble cadena, que además aquí tiene ya sitios de restricción que me permiten clonarlo en un vector. Un vector o plásmido, no sé si ya lo vieron, pero es como un cromosoma pequeñito que va a permitir manipular a los genes. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el cDNA que yo ya purifiqué de mi telson, y aquí que pareciera degradado, así es como normalmente se ve el cDNA, y es porque hay muchísimas fracciones de diferentes tamaños en esta muestra. Después, como yo les mencioné, en este cDNA a los extremos tiene sitios de restricción. Yo corto con enzimas específicas y esto me permite clonarlo, y además hay pasos donde uno puede delimitar qué tamaño de fragmento quiere. Entonces ponemos aquí diferentes fragmentos del total y yo me quedo con los que me interesan. Bueno, pues así lo hicimos, digerimos y clonamos en este vector, y posteriormente hicimos un banco. Eso significa que ese DNA clonado en el vector se puso dentro de células y lo tenemos. Esto ya sería la librería de ese transcriptoma. Posteriormente, al azar se pican colonias y se mandan a analizar esas secuencias. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Ver qué RNA se está expresando, para qué codifica. A mí lo que me interesaba saber es para qué codifica, cuántas toxinas hay ahí. O sea, lo puedes hacer de dos formas: mediante el proteoma. Tú analizas el veneno porque purificas cada componente y puedes mandar a analizar la secuencia de aminoácidos. Esa es una vía, pero queda como inconclusa. Si hay una proteína muy grande, no queda la secuencia de aminoácidos completa. La otra forma es obtener el gen, y esta metodología me lo permite: obtener el gen completo y ver cómo es que está el gen, para qué va a codificar. Entonces, el objetivo de hacer proteoma y transcriptomas de las glándulas venenosas, en este caso, es para conocer qué componentes están dentro de la glándula. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, pues entonces así lo hacemos. Ya que tenemos las secuencias, estas usamos herramientas bioinformáticas. Aquí se las pongo de manera general. Usamos BLAST, otro tipo de herramientas para traducir DNA. ProParam para determinar el peso molecular teórico de mi secuencia. Lo compara contra la base de datos de proteína. Buscamos péptidos señales, porque estos precursores, como son eucarióticos, tienen péptido señal también y son procesados. Y después, ya que les encontramos una identidad, checamos contra qué se parece. Entonces aquí tienen una lista completa de algunos componentes que nosotros encontramos en transcriptomas
Y estas son las secuencias de mis toxinas, por ejemplo, aquí hay algunas escorpinas. Este tipo de proteínas son las que yo les comentaba que tenían actividad antimalaria. Hay también péptidos antimicrobianos, como esos son muy cortitos y más adelante los voy a mencionar también, y algunas otras toxinas. Entonces hacemos todo este análisis y esto es poco, porque ya últimamente, no sé si han escuchado hablar de la secuenciación masiva. Entonces hay una metodología como RNA-seq que tú mandas a analizar completamente lo que hay en el RNA en tu muestra. Estos son de gran escala y pues entonces te quedas con lecturas o con secuencias de millones de secuencias que después son analizadas, y esto te permite hacer ensamble de los genes y ver exactamente el número total de genes que hay presentes ahí y cuál se expresa más que otro. Este entonces es un ejemplo de un transcriptoma de este alacrán es de Australia. No es peligroso para nosotros, y lo interesante de todo este análisis masivo es que vean la cantidad. Aquí no hay tantas toxinas, aquí está la forma abundante de péptidos antimicrobianos. Entonces nos surge la pregunta de por qué hay péptidos antimicrobianos en estos tipos de alacranes que no nos causan daños a nosotros. Todavía no sabemos responder a esto, pero eso es una característica muy importante de los alacranes, que no son peligrosos para nosotros. Tienen un arsenal de compuestos que nos pueden ayudar a nosotros contra hongos, contra virus o contra bacterias. Hablando de esos péptidos antimicrobianos, hay péptidos muy pequeñitos, vean, estos son de 13 aminoácidos, muy pequeños. Vean el peso molecular que tienen, 1600 daltones. Esta es la estructura que tienen este tipo de péptidos antimicrobianos, son cortitos, alfa S, y están entre 14 y 16 aminoácidos, están cargados positivamente y se cree que afectan en la membrana de las hembras, que se unen y forman poros, y de esta forma las lisan. Entonces nosotros hemos hecho algunos estudios. Se empieza haciendo agos de inhibición, como seguramente ustedes ya han visto con los antibióticos convencionales, y entonces aquí nos van diciendo en qué fracción puede ir siguiendo ese compuesto que pudiese tener la actividad antimicrobiana, y ya que lo tenemos bien caracterizado, pues hacemos pruebas de inhibición contra bacterias, gram positivas o gram negativas, y determinamos la MI, o la concentración mínima inhibitoria de estos péptidos. Una concentración de 1 a 5 es muy buena, pudiese competir con penicilina, por ejemplo. Este antibiótico, que ya está reportado en la literatura, tiene una muy buena concentración y actualmente se está patentando. Ahora, esa era una parte de lo que yo les quería describir, de cómo es que se caracteriza una muestra. En este caso yo les hablé del veneno. Otra de las cosas que hacemos es darle una aplicación biotecnológica y que nos pudiera resolver problemas. Entonces, esta segunda parte que yo les voy a mencionar es acerca de la generación de toxinas recombinantes para producir antivenenos. Vean, este que está aquí es el alacramín, y es el que les podría salvar la vida cuando un alacrán peligroso les pique aquí en México, porque esto solamente funciona aquí en el país. Este alacramín lo vende la empresa Silanes, es quien lo produce. Lo pueden encontrar en la farmacia del ahorro por 600 pesos o algo así. Hay otro tipo de favoterápicos también. Y esta es la forma en que se produce el alacramín. A partir de los alacranes que son peligrosos para el humano aquí en nuestro país, se cortan los telson y se hace una mezcla, se mezclan las glándulas venenosas de todos los alacranes peligrosos de nuestro país y se inyectan a los caballos. ¿Okay? Se inyectan de tal forma que es una cantidad pequeña que no lo pueda matar. Y entonces los caballos tienen un buen sistema de generación de anticuerpos, se les va dando refuerzo de diferente periodo y se van obteniendo títulos muy buenos contra los venenos. Entonces, una vez que el caballo hiperproductor que estamos inmunizando ya tiene un buen título de anticuerpos, lo que se hace es que se sangra. No se mata el caballo, se sangra simplemente. Estos caballos están en Toluca, en la parte de Bioclón de Silanes. Silanes está compuesta también por el Instituto Bioclón. Y en Toluca es donde están los caballos hiperproductores. Ahí se sangran y después se purifican todas las inmunoglobulinas. Aquí está un ejemplo de buen anticuerpo. Pero esta, anteriormente, no sé si escucharon que los médicos incluso tenían miedo de aplicar el antiveneno porque decían que a veces el antiveneno era peor que el veneno, porque daba choque anafiláctico. ¿Lo han escuchado? Pues era cierto. ¿Por qué? Porque los primeros antivenenos no estaban tan bien purificados, eran completos y además tenían proteínas del caballo. Y entonces realmente lo que nos mataba es reconocer esa proteína, nuestro sistema inmune la reconocía y entonces nos provocaba ese choque anafiláctico. Además, esta parte del anticuerpo, la región constante,
también es inmunogénica para nosotros. Entonces lo que ellos hicieron en la empresa Silanes es purificarlos y recortar el anticuerpo con enzimas específicas que cortan en esta parte. Entonces te dejan el anticuerpo, el fragmento FAB. ¿No han escuchado también los FABs? Bueno, este es un FAB, es un fragmento del anticuerpo y tiene la región que reconoce al antígeno. En esta parte es donde reconoce las toxinas. Y esto es un fagoterápico. Es fagoterápico porque está constituido por fragmentos FAB que vinieron del caballo. Entonces, esta es la forma convencional como se producen los antivenenos. Pero tú lo que necesitas siempre vas a depender de tener los alacranes. Si tú quieres hacer un antiveneno de otro país, no podrías, porque ¿cómo tienes los alacranes de otro país? Entonces, el reto que yo tuve en el postdoctorado fue expresar estas toxinas en forma recombinante. Entonces, posteriormente lo que queríamos hacer es inmunizar a los caballos, pero con las toxinas recombinantes, y producir el antisuero neutralizante del veneno. Entonces, para ello, lo que hice fue de una toxina, hice los genes, empecé a investigar. Algunas toxinas ya estaban reportadas la secuencia, entonces simplemente mediante oligonucleótidos yo hice el gen sintético y lo cloné a un vector que tiene la característica de fusionarlo a una proteína de fusión que brinda a la toxina que se pliegue de manera correcta, porque tiene 8 cisteínas y forma 4 puentes disulfuro, y que fuera funcional. Si no se pliega la toxina no funciona. Entonces este era un reto. Entonces para ello puse una proteína de fusión y lo expresé en Escherichia coli. Para empezar, como viene el gen de un eucariote, la secuencia, si uno la pone en un servidor que te da el uso preferencial de codones de coli, estas son las que están aquí en negra, significa que esos codones, para producir ese aminoácido con este codón, coli no los maneja muy bien, y eso eso no me conviene a mí, porque entonces se produciría muy poquita toxina en mi bacteria. Entonces el primer paso fue optimizarlo para cambiarle todos los codones que codificaban para la toxina y poner los más óptimos para E. coli para tener una buena expresión. Entonces aquí está el esquema, este es el vector que yo utilicé, lo mandé al periplasma de Escherichia coli. Entonces cuando uno produce proteínas recombinantes lo puedes expresar aquí en el citoplasma, pero el citoplasma de Escherichia coli es un reductor y esto no me conviene para la formación del puente disulfuro. Entonces yo lo mandé al periplasma, que naturalmente es oxidante, y esas condiciones oxidantes hacen que mi toxina se pliegue correctamente. Entonces ahí está la CN2, aquí es como se produce la RNA mensajero en el citoplasma, y después toda la proteína de fusión se manda al periplasma, donde se quita el PELB, que es el péptido señal que lo exporta, y me quedo con una proteína de fusión. Esta proteína de fusión no es tóxica, así como está, porque esa proteína de fusión que está unada a la toxina hace que haya un impedimento estérico y no reconoce ya el canal. Entonces, este es un gel de donde ustedes pueden ver la expresión de mi toxina fusionada, y aquí está la expresión, ¿no? Se ve muy bien. Después purificada por una columna de afinidad o purificada por metodologías como HPLC, aquí está el pico, y se va monitoreando con anticuerpos especiales para ver si está plegada. Este anticuerpo, por ejemplo, que se puso en esta ELISA, solamente reconoce a la toxina si está plegada, y efectivamente mi toxina recombinante estaba bien plegada. Entonces el primer paso aquí pues no me iba a ir directamente a los caballos, uno tiene modelos en el laboratorio y en este caso el ratón es el que tenemos. Entonces inmunizamos al ratoncito, no lo inmunizamos en el brazo, se lo inmuniza en el lomo, y fuimos haciendo varios refuerzos y vamos checando por ELISA qué tanto van subiendo los títulos. Aquí como pueden ver, esta es una placa de ELISA, este color significa que tiene muy buena afinidad por la toxina, y entonces uno tiene que tener unos títulos de 1 a 50,000 para que sean buenos. Entonces seguimos haciendo este esquema. Después hicimos una prueba a esos ratoncitos que estaban inmunizados, les pusimos toxina nativa y hicimos inmunización con toxina nativa y con toxina que era recombinante, y después hicimos pruebas de neutralización. O sea, vean por ejemplo aquí la prueba en que consiste. Tenemos un grupo de ratones control a los que solamente se les inyecta toxina, de la toxina nativa. Entonces vean, le pusimos 2 LD50, esto sería suficiente para matarlos, y efectivamente se mueren todos los ratoncitos. Después, otro grupo de ratones, les ponemos una mezcla de la toxina nativa, que bien, la toxina nativa significa que la purificamos directamente del veneno, que no es recomendante, y ponemos suero de los ratones inmunizados.
hacemos como el ejemplo de los caballos, ¿no? Aquí quitamos el ratón, el suero de los ratones que ya los inmunicé con mi toxina recombinante, mezclamos con la toxina e inyectamos a ese grupo de ratones con la misma dosis anterior y vean, todos sobreviven. Y además, todos sobreviven sin sintomatología, que es lo más importante. Incluso pudimos hacer con un ratón inyectándole una dosis mayor de 3L50, que es una dosis muy potente de toxina, y también sobrevive el ratón. Los síntomas que tienen, antes ponía videos, pero como eran muy crueles, decidí mejor hacer esquemas, pero así casi se ponen los ratones, en verdad que se ponen a brincar los pobrecitos en la jaula y hasta que se mueren. Y pues nosotros no sobrevivimos perfectamente. Como funcionó nuestro primer experimento, entonces el doctor con el que yo trabajaba, que siempre piensa más a futuro y es más ambicioso, dijo, bueno, pues si ya logramos neutralizar esta toxina que es la más potente en México, ¿por qué no vamos y agarramos las toxinas más peligrosas, más tóxicas de todos los venenos más peligrosos del mundo? Y entonces esto fue un súper trabajo porque nos fuimos, algunas no estaban detectadas, algunas tuvimos que hacer pruebas para caracterizarlas. Entonces fuimos desde Androtomus, empezamos a tomar estos, no tomamos todas, ¿por qué? Porque hay reacción cruzada de estos con las otras, entonces con tomar 2 o 3 de cada uno era más que suficiente. Y empezamos a agarrar de género Androtomus, de Bultus, de Leyurus, de Parabultus, y de aquí, de nuestro continente, agarramos a Centruloides, a los más peligrosos del país, y Titius cerulatus de Brasil. Entonces con todo esto, hicimos estas toxinas recombinantes, primero hacer la síntesis de los genes, clonarlos, expresarlas, purificarlas, inmunizar ratones, luego nos pasamos a conejos, y ya que funcionó en conejos, entonces lo hicimos en caballos también. Probamos en caballos y funcionó el antisuero que nosotros obtuvimos, y entonces los logros del proyecto es que nosotros pudimos pasar toda esta batería, toxinas, todas estas, son capaces de neutralizar a los venenos de estos alacranes. Entonces, este logro, nosotros se los platico así muy rápido, pero realmente es un trabajo tremendo el que se realizó. No lo hice sola porque tuve ayuda de otros postdocs también. Y este logro se pasó, se transfirió a la empresa Silanes, que es la encargada de los antivenosos, como les decía, en México. Y entonces está en la fase de someter la patente y pues, esperamos que en el futuro pues, se hagan antivenenos, pero por regiones, o sea, uno para México, otro para Brasil, otro para África, etc. Entonces, esto es lo que yo les venía a platicar, esta parte de lo que hice en el postdoc, y si ustedes tienen alguna pregunta, eso es todo lo que les tenía de la presentación. Si tienen alguna pregunta acerca de los alacranes y todo, pues bienvenido. Entonces sí te va a doler porque tiene enzimas, tiene hialuronidasas y te va a doler el piquete, como cuando te pica una abeja. Si no eres alérgico a la abeja te va a doler, se te va a inflamar, pero no pasa de ahí. Entonces también lo que les recomiendo es que no se vayan al color, ¿no? Porque muchas veces piensan que un alacrán güero siempre va a ser venenoso y no es el caso. Entonces, como lo hemos visto por ejemplo en otras partes del mundo, vean por ejemplo por ejemplo, que está aquí en el Doctor Mauritánicos no es güero y es uno de los que tienen venenos más potentes en el mundo. Entonces, el color no significa nada. Aquí en nuestro país, efectivamente, he coincidido que los alacranes que son negritos, como bellovis mexicanos, que están en esta región un poquito, no son venenosos para el humano, pero les digo, sí les va a causar dolor. Si ustedes están en zonas de riesgo, como Guerrero, Morelos, toda la zona del Pacífico es donde están, además es un dato muy interesante y más para ustedes los biólogos, que toda la zona del Pacífico es donde están los alacranes peligrosos para el humano. En cambio en el Golfo no hay, y no es porque les tengan miedo a los zetas, algo hay en el Golfo que ahí no hay alacranes peligrosos para el humano. O sea, ¿por qué? ¿Es la vegetación o qué es lo que pasó, no? En nuestro país, ¿por qué en esa zona no hay peligros para el humano y todos los que están en el Pacífico hasta ahora no?
hay peligrosos. Entonces, es una de las grandes diferencias aquí en nuestro país. Pero lo que yo les recomiendo es que si les pica algún alacrán, pues se atiendan, sobre todo si son niños, porque les afecta bastante. Incluso si no se atiendan, si les llega a picar, puede ser que el alacrán haya picado primero a su presa y después a ustedes, entonces la dosis de veneno que les va a inyectar no va a ser la misma. Entonces, en ese caso, de todas formas, atiéndanse, y si no se atienden y logran sobrevivir, les va a durar el efecto en el brazo hasta un año, ¿no? Hasta un año o dos, que van a estar sintiendo como si estuviera yeso así, ¿no? Entonces sí tienen que tener cuidado con esto. ¿Alguna otra? ¿Sí? Yo tengo una que hablaba de los ratones que los tenían que inmunizar. Luego, bueno, la otra pues sería, a los conejos también los inmunizaron, ¿no? Entonces, si lo aplicas a un humano, también habría que inmunizar al humano. Esa es una muy buena pregunta y es algo que el doctor también quería hacer, un tipo de vacuna, ¿no? Pero no funcionaría. ¿Por qué? Porque tendríamos que estarnos inmunizando cada mes para ser efectivo. Entonces, recuerden, nosotros nos funciona la inmunización porque se nos quedan anticuerpos de memoria, y si llega un virus, el tiempo de incubación, 1 o 2 semanas, da oportunidad a nuestro organismo de que esos anticuerpos de memoria generen muchas copias, y entonces cuando está lo crítico de la infección, respondan. Pero en este caso, como no es una infección, es algo inmediato, tu sistema inmune no es capaz de generar anticuerpos en 20 minutos, y entonces mueres. Entonces solamente funcionaría si te estuvieras inmunizando cada mes, porque entonces tu título de anticuerpos sería constante. Por esa razón no funcionaría una vacuna contra esto. Es una excelente idea, pero solamente si estuvieras en una zona de riesgo constante, ¿no? Podría funcionar. Y otra pregunta, ¿qué técnica utilizaron para obtener el suero para inmunizar al ratón? O sea, ¿fue centrifugación o cómo lo obtuvieron de la sangre del caballo? A ver, no entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿qué técnicas utilizaron para obtener el suero, o se puede decir, para que metieran la vacuna, para inmunizar al ratón? A ver, el ratón fue inmunizado con las toxinas recombinantes. ¿Cómo las obtuvieron esas toxinas? Bueno, aquí como yo te mencionaba, hay 2 técnicas, ¿no? La primera es que tú purifiques, que tú inmunices al ratón con el veneno completo. La otra, que tú inmunices al ratón o al grupo de ratones con toxinas purificadas del veneno. Y la que yo hice, que es inyectarles al ratoncito las toxinas recombinantes que yo produje en la bacteria. Entonces, yo produje cada una de estas bacterias, cada una de estas toxinas en la bacteria, las purifico de la bacteria, y entonces ya puras, tengo que caracterizarlas, no nada más que las purifique así, sino que tengo que checar que la masa esté correcta, la secuencia correcta, etcétera. Y una vez que compruebo todo esto, inmunizo al ratón, y entonces voy siguiendo el título, que no se muera, que a los 15 días vuelva a dar el refuerzo, y veo cómo va aumentando los anticuerpos que reconocen a esa toxina recombinante o a la nativa. Esa es la forma en cómo nosotros lo hacemos. Y en el caso de conejos, de la misma forma. Lo primero que nos dicen a nosotros, la guía, es hacerlo en ratones. Si funciona, escalas a conejos, y si funciona, si te vas llevando, puedes hacerlo en borregos y después a caballos. En nuestro caso teníamos la facilidad que nos provee Silanes caballos para su experimentación. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de hacerlo primero en ratones, después en conejos y escalar a caballos. Claro, ahí con ayuda de los veterinarios que ellos tienen. ¿Alguna otra? ¿Sí? Al encontrar un alacrán, ¿qué es lo más conveniente hacer con él? Porque la mayoría de la gente los mata. Ay, qué buena pregunta. Es que mi vecino puede decir que lo mate. Yo voy a decir que depende, ¿no? O sea, si son solos, si no tienen hijos, si encuentran un alacrán y son biólogos, pues agárrenlo y lo regresan a la naturaleza. Pero es muy difícil, porque yo he encontrado alacranes y yo, por ejemplo, veo los 5,000 alacranes, los veía en el laboratorio, y hasta los veía amigables, ¿no? O sea, como conocidos. Y llegaba a mi casa y veía uno negro ahí en la pared y ¡mátalo! Porque yo tengo hijos pequeños, entonces a mí sí me daba pánico que se me fuera a escapar y le picara a uno. Entonces, entre la vida del alacrán y la de mis hijos, y yo sí los mato, la verdad, confieso. Sí, cuando son peligrosos, pues sí, no me queda de otra, porque a veces son muy rápidos, se ven así, pero caminan muy rápido. Y tú tendrías que tener algo muy especial para agarrarlo sin dañarlo y sacarlo. Y si no tienes la habilidad, te puede picar. Entonces, pues es muy complicado. Pero si ustedes, como son biólogos, pues ustedes saquen.
tomate. ¿Alguna otra? Bueno, yo tengo otra, relacionada con lo mismo. Había escuchado que la presencia de una planta de lavanda, al menos en tu casa, ahuyenta los alacranes. ¿Es cierto? No sé. No sé de eso. Hay muchos mitos porque, por ejemplo, nosotros hemos encontrado personas que nos dicen o recomiendan que si te pica un alacrán, te comas un ajo, que te tomes leche, que no sé cuántas vueltas es a la casa, en fin. Pero no es cierto porque la toxina va a atacar a tus receptores, a tus canales, va a ir contra tu canal y lo va a bloquear. O sea, ¿cómo el ajo va a impedir eso? No se puede. Entonces va a ir y tiene una afinidad tremenda que te va a bloquear todo y va a interrumpir tu sistema nervioso y entonces te va a provocar los episodios cardíacos y todo lo que desencadena. Así que no vayan con eso y les digo, no hay más. Ahorita en México el mejor es el alacranil, ¿no? Utilicen. Bueno, mencionaste que se había encontrado 21% de activos antimicrobianos. O sea, ¿podría haber otra utilización farmacológica? Sí, claro. En vez de antiveneno? Sí, yo aquí les vine a presentar solo una partecita de lo mucho que se hizo en el laboratorio. Los antimicrobianos, como yo les presenté, algunos ya se están patentando. Los antimaláricos, esos antimicrobianos hay de varios tipos, los cortitos de 13 aminoácidos, hay otros que son más de 20 y hay otros que son más grandes, como de 60 aminoácidos, y cada uno de estos, algunos atacan a gram positivos y gram negativos por igual, algunos están sesgados a alguno de estos grupos y tienen diferentes potencias. Entonces lo que se está haciendo ahorita es estudiarlos. De hecho, yo aquí en la web espero probarlos contra tuberculosis, aprovechando ya alguna gente que lo va a estudiar, porque tuberculosis es uno de los grandes retos que tiene la humanidad hoy en día, porque aunque nos pongan la vacuna, sigue surgiendo y además hay multiresistentes. Entonces toda esta batería de antimicrobianos los vamos a ocupar contra las multiresistentes. Y se está haciendo, y lo pensamos también hacer aquí en el grupo. Y también los antimaláricos, también se ha probado que la escorpina, el doctor lo descubrió primero en el laboratorio, ese no fui, pero el doctor y su grupo lo descubrió en el laboratorio como por los 80s, la escorpina, y ataca al parásito, la malaria. Tiene muy buena acción. Sin embargo, como aquí también estamos limitados en cuanto a tecnología, un grupo de Estados Unidos y de Brasil se dio cuenta de la escorpina y hizo una escorpina recombinante que ahora están patentando en los mosquitos transgénicos. ¿No se han escuchado últimamente de mosquitos transgénicos? Algunos expresan a la escorpina y esta inhibe la fase de ocinetos, que es una fase del parásito. Entonces, esa es otra. Y así hay muchos péptidos también, hay antivirales también que se están trabajando con Japón, pero bueno, de eso no les puedo hablar porque son cuestiones de patente y no les mucho, ¿no? Y les voy a hablar de lo que ya está hecho. Pero es enriquecedor. Ustedes si quisieran entrar a este campo, tanto este como el de las serpientes, todos los animales que tienen veneno son muy buenos. De hecho hay un ejemplo muy bonito con conus, que son caracolitos de mar. Ustedes saben más de eso, ¿no? De ahí aislaron una toxina también que la utilizan ahora para reducir el dolor, sobre todo dolores crónicos de cáncer y de columna. Entonces lo único que falta es cómo administrarla, porque como va directamente a algún canal específico en nuestro sistema nervioso, lo que te ponen es como una cánula y ahí te van administrando el veneno, bueno, más bien la toxina. Esto se llama Prial. Si quieren investigar esta toxina de cómo se llama Prial, el medicamento, pero está en esa fase de investigación. Ya está aprobada, pero es muy costoso el equipo y es muy complicado no estarse administrando y traer siempre la sonda ahí. Pero cuando no tienes opción y ya no funciona la morfina, pues esta es una buena alternativa para los pacientes que ya están desahuciados o que tienen problemas crónicos de dolor. Entonces, como les digo, no solo la gran, sino en general todos los animales venenosos son una mina para estudiar. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? Gracias. En nombre de la Escuela de Biología, le otorgamos la siguiente constancia a la doctora Verónica Quintero Hernández por su conferencia y agradecemos su participación. Una experiencia muy bonita para los que están incorporados en la Escuela de Biología. Gracias, doctora.